buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde vamos a abordar previamente el tema relacionado al marco teórico. En este sentido, cuando nosotros hacemos referencia al marco teórico, este está integrado por diferentes elementos. El primero de ellos es lo que se conoce como el estado del arte o también los antecedentes, ¿no? Cuando hablamos del marco teórico, es dentro del proceso o búsqueda de investigación científica, se debe realizar previamente una obtención o una lluvia de la posible información con la cual nosotros vamos a fundamentar nuestro proyecto de investigación. Y por tanto, nosotros ahora, como investigadores, repito, vamos a centrar esta búsqueda y específicamente dentro de ese proceso de investigación vamos a señalar cuál de todas estas es más relevante que la anterior. Esto para que tenga especial atención dentro de nuestro tema de investigación. En ese sentido, bueno, vamos a identificar qué información es más relevante, cuáles deben ser consideradas como una investigación o información actualizada, cómo se debe reutilizar o cómo se debe recomendar utilizar toda esta búsqueda de información, que si bien es cierto, para que sea considerada como actual, debe ser una investigación no mayor a 5 años, para que, repito, se considere como actual desde la fecha de publicación. Y en ese sentido, la información básica del tema tiene que constar primero por el estado de desarrollo del tema de investigación, es decir, debe ir en orden secuencial, un antes, un durante y hasta la actualidad de cómo se lleva a cabo. Pero repito, con fuente que soporte no mayor a 5 años para que luego entonces tenga esta cuestión actual, ¿verdad? Como segundo elemento, se recomiendan que sean tendencias teóricas del tema, es decir, toda aquella justificación o información que pueda soportar nuestra investigación, pero acerca de elementos teóricos, porque cuando ya se vaya a poner en práctica, entonces van a entrar otras circunstancias, como por ejemplo, cuando hablamos de técnicas de investigación, como son las técnicas de investigación documental y las técnicas de investigación de campo. Entonces, acá repito, es únicamente todo aquello que soporte mediante teorías o cuestiones teóricas del tema, ¿verdad? Después, todo aquello que pueda soportar mediante la delimitación y determinación del tema a desarrollar. Cuando hablamos de la delimitación, es cuando va acotando el campo de estudio. Podemos empezar dentro de nuestro marco teórico citando, por ejemplo, algún soporte dentro de un proceso de investigación que se tenga a nivel internacional, luego entonces justificarlo a nivel nacional, por consiguiente a nivel estatal, y si nos vamos a focalizar dentro del nivel municipal, pero podemos, repito, hacer esta cuestión cronológica, estamos delimitando de más a menos. Y si únicamente nos queremos centrar, ejemplo, a nivel municipal, bueno, pues en el mismo sentido, cómo se fue gestando hasta llegar a lo que en este momento nos indica o nos compete. Por ello estamos delimitando de más a menos para luego entonces, ya que estamos en la actualidad, continuar con este proceso de investigación. Todo esto se contempla dentro del estado de arte y por tanto el estado de arte debe también cumplir dos elementos, que es la cuestión de la heurística y la cuestión de la hermenéutica. Cuando hablamos de la cuestión de la heurística, es aquella técnica para la búsqueda de investigaciones o de conocimientos sobre un tema. Aquí se basa específicamente en la recopilación de toda aquella posible fuente de información. Y cuando hablamos de la hermenéutica, es la capacidad que se tiene para poder describir, para poder interpretar o también para poder explicar todos aquellos textos históricos entre lo que encontramos dentro de la heurística, es decir, de toda esa búsqueda de información mediante el proceso de análisis y luego entonces ya dentro de la complementación, repito, para que en ese mismo sentido pueda ser de un mayor entendimiento para el lector o nosotros podamos también emitir un criterio personal, ¿no? Podamos citar, bueno, el autor tal cita estos elementos, el autor tal hace referencia a estos otros, coincido en esto y esto y esto, difiero en esto y esto y esto, porque estoy haciendo esta complementación, esta justificación de toda esta información que tengo y luego entonces la interpretación que realizo y también emito un comentario o una crítica personal, ¿verdad? Entonces vemos pues que esta cuestión de la heurística con la hermenéutica se complementan y forman parte dentro del marco teórico para soportar luego entonces lo que se considera como el marco teórico o el marco referencial.
Cuando hablamos dentro de la elaboración de este marco teórico referencial o el estado del arte, se requiere seguir un método sistemático. Cuando hablamos de un método sistemático, ya sabemos que es este orden cronológico, este orden secuencial, que va desde, repito, un antes, un durante y un después, porque tiene que ir en orden sucinto, ¿no? Cómo se fue gestando, cómo yo lo voy desarrollando, para que también vaya llevando al lector en ese mismo hilo secuencial y no nos perdamos dentro del texto, ¿verdad? En este mismo sentido, una vez aplicado este método sistemático, nos va a permitir obtener, nos va a permitir manejar y nos va a permitir también controlar la información que nosotros estamos otorgando, ya sea documentalmente, para luego entonces plasmarlo dentro de nuestro protocolo o nuestro proyecto, ¿verdad? En ese mismo sentido, también se pueden desarrollar las interrogantes, cómo, dónde y cuándo seguir o conseguir la información que se tiene para luego entonces también poder aplicarlo dentro de este proyecto de investigación. Entonces, en el mismo sentido, vemos pues que estamos llevando con nosotros dentro de este marco referencial, por eso se denomina marco referencial, porque el investigador dentro de esta forma en que plasma la información que cuenta, va desarrollando de manera metódica, de manera sucinta, toda la información que cuenta para que en ese mismo sentido se diga, bueno, existe esta información, luego entonces mediante este proceso de búsqueda o de evolución constante llegamos a esto, surgieron estas y estas variables o estas y estas lagunas y por tanto es necesario que nosotros especifiquemos en esto y esto y esto y se está realizando esto, ¿no? Entonces, estoy llevando de la mano al lector y le estoy especificando cómo en ese mismo sentido también debo de generar esta duda o esta forma de interrogante para que también demos una respuesta al final en base a toda esta investigación, en base a todo este proyecto que nosotros estamos recabando, repito, con esta información que con la que nosotros estamos contando. Por eso, dentro de este estado del arte, repito, dentro del marco referencial, se van a utilizar todos aquellos instrumentos para la investigación documental, donde nosotros podemos hacernos llegar a través de fichas bibliográficas, a través de una forma de identificación, a través de otros trabajos de investigación, pero todo esto, repito, de manera conjunta porque nos va a llevar a otorgar una información clara, la información más importante dentro de todo ese bagaje de información que tenemos y también seleccionar y empezar a depurar para que, repito, lo que planteemos dentro del marco referencial sea sistemático, sea puntual, sea concreto, pero también sea de fácil entendimiento. Bueno, apreciables doctorandos, estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando también en nuestras sesiones virtuales. Ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.